Muy buenas tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con la última parte de este webinar, en el cual veremos código estructurado en POO, los elementos que rodean el ejercicio de la programación y los pilares, que dicho sea de paso, es una teoría que formulé basado en mis experiencias como programador y mis conocimientos de las teorías formales que hay establecidas para resolver un problema y algunas cosas de las que explicó Polya en su trabajo de cómo resolver un problema. Miren esto. Aquí tenemos dos algoritmos. Prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Y queremos entrar en el tema de un algoritmo estructurado en POO, o programación orientada a objetos. Entonces, el corazón del programa sigue siendo un algoritmo estructurado que vive dentro de un método. Eso lo vamos a explicar ahora. El paradigma orientado a objetos no niega el uso de algoritmos, lo encapsula y organiza en clases que representan entidades con responsabilidades claras. En este diseño se busca una colaboración entre objetos, no una estructura lineal como en programación estructurada pura. Vamos a entender esto mejor. Miren, yo voy a ampliar un poco el código aquí para ver bien el código que tenemos acá. Miren, este código, tenemos aquí este método ordenar, es el algoritmo de la burbuja. Lo entendemos así por el título de la clase. Y también tenemos eso de este lado, pero de este lado el algoritmo está más orientado a objetos que aquí. Aquí hay un solo método, aquí hay varios métodos que se comunican entre sí, se pasan mensajes para lograr realizar el algoritmo de la burbuja. ¿Qué sucede con esto? Si usted se fija, por ejemplo, miren aquí, en este método hay un algoritmo que en este caso usa un bucle for, ¿no? Ese algoritmo ya es estructurado, ese punto que está ahí, porque cumple con una de las cosas de la dije anteriormente sobre el paradigma estructurado. Aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo y están encapsulando varios procesos, ¿no? O sea, por eso es que hay que entender que en sí mismo la naturaleza del algoritmo es estructurada. Se ve aquí, se ve aquí y se ve aquí, que son fundamentos del paradigma estructurado. Orientándolo a objetos, este programa, tenemos un pase de mensaje entre varios métodos. Ahora fíjense de lo que sucede de este lado. Aquí tenemos un solo método y tiene un proceso aquí, un bucle aquí, otro bucle, hay un anillo de bucles aquí y hay una pregunta con varios procesos secuenciales. También todo eso responde a un diseño de un paradigma estructurado. No importa dónde esté metido el algoritmo en el método, en sí mismo tiene un paradigma estructurado. Me estoy refiriendo al algoritmo en sí, no al programa entero, el algoritmo en sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? La manera de hacer esto así se conoce como programación estructurada dentro de orientación a objetos, porque en este caso, en este método se puso el algoritmo completo estructurado. Aquí no sucede eso, aquí se dividió por método y está más orientado a objetos que aquí, y para una orientación a objetos esto es lo que se busca de este lado. Pero ¿qué pasa? Miren, la programación objeto, aparte de todas sus bondades, todas las cosas que se pueden hacer, apunta mucho al diseño del código, la flexibilidad para poder arreglarlo, comprenderlo y todo eso. Pero tiene un problema y es el consumo de memoria. Si ustedes se fijan aquí, aquí hay un método ordenar, un método recorrer interno y uno comparar swap y otro imprimir. Cada vez que se invoque a uno de esos métodos, se consume en memoria lo que es el recurso de pila, porque
se usa una pila para guardar la dirección de retorno de las funciones o métodos para saber en qué punto del programa tiene que regresar cuando el algoritmo termine. Y eso hace el algoritmo más lento. De este lado no sucede eso. El algoritmo no consume nada de eso, por decirlo así. Es directo y más rápido y le gana en tiempo de ejecución. Ahora, el trabajar así un algoritmo específico o trabajarlo de esta manera prácticamente va a depender, por decirlo así, del requerimiento que se haya establecido y lo que se esté buscando. Y dicho sea de paso, déjenme decirles algo. En las competencias de programación que se hacen mucho por internet, hasta donde yo he visto, no se usa el Java para evaluar ese tipo de cosas. Se usa mucho el C o el C++, porque la programación objeto es lenta en ese sentido y a ellos no le interesa en esas competencias, por lo menos las que yo he visto, que tengan un código orientado a objetos, sino que tan rápido el algoritmo resuelve el problema. Eso pasa con eso. Entonces, eso va a depender, como le dije, de lo que tú estás buscando en tu solución, ¿no? Si lo quieres hacer de esta manera o de esta manera, ¿no? Aunque ambas resuelvan el problema, tienen características diferentes y todo va a depender, como ya dije, de lo que se esté buscando. Otra cosa que le voy a decir con respecto a eso, fíjense que como ya había hecho alusión a eso, ahí lo que tenemos es en cada punto, dentro de cada método, un algoritmo estructurado. Mírenlo bien. Por eso es que en el ítem anterior hablé de la naturaleza formal de un algoritmo, que siempre es estructurada. Ahora, fíjense en esto. Hoy en día, muchas personas no quieren saber de la programación estructurada. No quieren saber de fundamentos estructurados. No quieren saber del paradigma estructurado. Porque ellos entienden que eso no se usa, que eso es viejo y todo ese tipo de cosas. Pero parece que no se dan cuenta de que esos fundamentos, la programación orientada a objetos, los arropa, los usa. ¿Sí? No lo descarta. Porque la orientación a objetos, por decirlo así, lo único que se concentra es en organizar y mejorar la legibilidad y el uso de un código. Pero ella en sí misma, si no utiliza dentro de sus métodos algoritmos estructurados, eso no funciona. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Y por eso no quieren, por su ignorancia, por decirlo así, no quieren saber del diseño estructurado y lo están usando. Incluso hay una mala práctica a nivel mundial, y hay dos corrientes en ese sentido, que una habla de que la programación debe empezarse a dársela a un estudiante a partir de objetos. Y hay una corriente contraria que dice que no, que eso es un error, porque es que los fundamentos del paradigma estructurado, muchos de ellos, los esenciales, la orientación a objetos lo utiliza. ¿Entienden? Por eso dicen que eso es un error, trabajar de esa manera. Y a una persona se le hace más fácil entender o entrar a la programación objetos después que ya él tiene la base fundamental de lo que es un algoritmo, que dicho sea de paso, su naturaleza formal es estructurada. ¿Qué sucede? Que el aprendizaje, si se va a hacer de una manera significativa, hay que llevarlo por etapas. Es un error emprender un aprendizaje desde un nivel alto y no desde un nivel básico. Eso es problemático. Claro, yo no voy a negar que hay personas que ya tienen ciertas habilidades desarrolladas, conocen ciertos fundamentos y se pueden meter de lleno ahí. Pero una persona que no tenga ese escenario, miren, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque van a haber muchas cosas fundamentales que él no conoce, que cuando se meta de lleno a ver como su primera programación, la orientación a objetos, va a tener que hacer
una mezcla de muchísimos conceptos, de clases, de métodos, de for, de while, de estructuras anidadas, que lo mejor es verlo por separado. Y lo que tiene que ver específicamente con un algoritmo en sí es el fundamento estructurado. Y lo que tiene que ver con organización de código en métodos, clases y objetos es orientación a objetos. No dárselo todo en el mismo sitio. Lo mejor es separarlo. Y muchas personas no entienden eso. Por eso es que a nivel mundial hay dos corrientes que están peleando con esa creencia, ¿no? Lo que se recomienda y lo que no se recomienda. Y hoy en día está muy de moda eso. Señores, miren, yo tengo mucho tiempo metido en la programación a nivel universitario. Y esas cosas no es lo que debiera de ser. Porque cuando a un grupo de estudiantes tú le tienes que hablar de orientación a objetos, cuando tú te das cuenta que lo que es la construcción y el desarrollo de un algoritmo en sí mismo no lo tienen, ahí vienen los problemas. Y eso anda por donde quiera. Si vamos a hablar de un estudio significativo de la programación, lo más adecuado es empezar por lo más simple para ir a lo más complejo. No empezar por lo más complejo para después inyectarle ahí mismo lo simple. Eso es un error. Y eso hay que tenerlo claro. Miren, una cosa es lo que es la programación y la otra lo que es el ejercicio de la programación. Hay una serie de elementos que rodean ese ejercicio, que eso lo vamos a ver de manera breve. Entonces, lo que es el ejercicio de la programación, eso es una actividad donde el proceso de desarrollo y aprendizaje de la programación se desenvuelve entornada por metodología, técnicas, herramientas, abordar problemas, experimentos, dedicación y actitudes. Toda persona que ya se ha involucrado con lo que es resolver un problema computacional, de manera consciente o no, ya está metida en ese escenario. Y eso es lo que va a encontrar, todo eso que le acabo de decir ahí de manera resumida. Hay habilidades que se desarrollan, que se involucran con eso, que son habilidades mentales, acciones técnicas y actitudes personales. Vamos a ver aquí, de manera resumida, lo siguiente. Miren, cuando se está dentro del escenario de resolver un problema computacional, se trabaja dentro de una metodología. En esa metodología se involucra lo que es estudiar, analizar, observar e investigar. Todo eso relacionado al entorno del problema. Se usa la imaginación, se asocia conocimiento, se extrapola conocimiento, se puede intuir, visualizar cosas, se usa la abstracción, se predice alguna cosa que pueda suceder con código, se hacen experimentos, se hacen deducciones, se descubre, se planifica, se organizan ideas, se hacen diseños, se pseudocodifica, se implementa, se es optimista, se tiene paciencia, se depura y se optimiza. Si usted ve todo esto que está acá, son verbos que representan tanto habilidades mentales como acciones técnicas y actitudes personales, que aquí están en el lado izquierdo divididas de esa manera. Esos elementos siempre se involucran en la metodología que usemos en el ejercicio de la programación. Cada vez que se resuelve un problema, nos ponemos a escribir código para resolver un problema, de una u otra forma esos elementos
uno se involucra con eso. Aquí he presentado una breve lista, por decirlo así, de los más significativos. Puede que aparezcan más, pero eso es así. Esto es un asunto que se ha recopilado después de muchos años de experiencia bajo una observación de todo el proceso. Y se ha presentado aquí para hacerlo a la vista de todos y entender que en el ejercicio estas cosas se involucran y muchas habilidades y acciones se desarrollan. Eso funciona así. Bien, miren, vamos a ver ahora los que son los 7 pilares del pensamiento programador. Esto es una propuesta metodológica y filosófica que estructura el proceso de programación en 7 dimensiones reflexivas que guían al programador desde la comprensión del problema hasta la construcción lógica de su solución. Es un modelo conceptual y metodológico que guía el proceso de análisis, diseño y resolución de problemas en programación. Esta teoría propone que toda solución algorítmica consciente y eficaz se construye sobre 7 fundamentos reflexivos: saber qué hacer, cómo entender, qué descubrir, cómo hacer, cómo proceder, cómo asociar y cómo conectar. Cada pilar representa una etapa mental y lógica del pensamiento computacional, desde la comprensión profunda del problema hasta el diseño estructurado del algoritmo. Esta teoría tiene un enfoque pedagógico y filosófico y busca formar programadores que no solo escriban código, sino que piensen con claridad, lógica y propósito. Fíjense, se puede percibir con estos pilares que son las teorías formales que andan por ahí, de hace mucho se estableció eso, que son los pasos para resolver un problema, pero no es necesariamente lo mismo. Tienen cierta similitud, asociación, por decirlo así, pero no es exactamente lo mismo. Y también quiero expresarle que aquí hay una extrapolación de algunas cosas de las cuales habló Polya, que escribió un libro muy bueno que se llama Cómo resolver esto, algo así. Algunas de las ideas de él están inyectadas en lo que son los 7 pilares. Pues bien, sucede que cuando un problema computacional va a ser resuelto, inevitablemente se pasa por estos elementos que están acá: qué hacer, cómo entender, qué descubrir, cómo hacer, cómo proceder, cómo asociar, cómo conectar. Entonces vamos a ver cómo empezamos a entender esto. Fíjense, estamos en la dimensión, la primera, el qué hacer. El dibujo que vemos aquí, esa imagen de ese estudiante, de ese joven, él está preocupado porque parece que está detrás de un problema que tiene que resolver y expresa que ni siquiera entiende qué es lo que hay que hacer. Miren, en esa situación se ven muchas personas, muchos estudiantes, y es una etapa decisiva cuando uno tiene que resolver un problema computacional, porque si no se entiende lo que hay que hacer, miren, la situación está perdida. No se trata
únicamente de que el problema esté bien definido. No se trata de eso, porque aún estando bien definido, puede no entenderse lo que hay que hacer. Y fíjense, enfrentarse a un problema computacional prácticamente tiene dos vertientes. Una es que tú partes a partir de una tarea, de un requerimiento, de un ejercicio. Y la otra es que tú no tienes nada de eso. Y lo que tú tienes enfrente es un problema que primero hay que buscar la forma de definirlo y formalizarlo, que son cosas muy diferentes. Y entre las dos, lo común es qué es lo que hay que hacer. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque muchas veces en la vida de un programador no se da el caso de que él tiene un problema formalizado. Él lo que tiene es un problema que tiene que empezar a ver los síntomas que hay y todo eso para lograr reunir información y formalizar una teoría que explique el problema, que son cosas muy diferentes, y eso es una etapa que uno tiene que superar, porque muchas veces se da esa situación. Tú te encuentras con un problema desarrollado, tienes que empezar a buscar los síntomas que hay ahí, por decirlo así, para lograr formalizar una teoría que lo explique. Y entonces viene la dimensión, ¿qué hacer? Entonces en esta etapa se determina al comprender claramente la definición de la problemática. Saber qué se debe hacer es el primer paso hacia una solución consciente y bien dirigida. Repito, una cosa es tener un problema teóricamente formalizado y la otra es no tener ni siquiera eso para poder ver a través de los síntomas, por decirlo así, que uno encuentra en el desarrollo de todo lo que está investigando, la estructura del problema para poder formalizarlo y definirlo. Son cosas muy diferentes para, a partir de ahí, entender qué hacer. Entonces, después de eso, pasamos a la siguiente dimensión, que es cómo entender. Pero ¿qué quiere decir eso? Miren, cuando uno tiene una problemática, un problema que resolver, ya habiendo pasado la dimensión de qué es lo que hay que hacer, que no implica necesariamente cómo entender eso, que son cosas muy diferentes. Una de las cosas que se hacen es hacer, por ejemplo, lo que está haciendo otra persona. Toma una libreta, puede que use ejercicios similares o problemas similares al que él tenga que resolver, o hayan ejemplos que él tenga que reproducir para tratar de entenderlo. Como bien explica o hace ver él ahí en su pensamiento, que dice: déjame revisar estos ejemplos a ver si lo puedo entender. O sea, se está valiendo de lo que ya hay que le pueda servir, que son de las cosas que Polya habló en su teoría. Entonces, esta dimensión se logra mediante un estudio reflexivo de la problemática. Entender no es solo leer el enunciado, sino descomponer, analizar, buscar patrones y reconocer lo esencial del problema. Fíjense que se hace un proceso, digámoslo así, sistemático, en donde uno empieza a reflexionar y se introduce una serie de actividades como la que expliqué en la diapositiva anterior, donde hablé de los verbos que se involucran, que son acciones, cosas mentales y todo eso en el estudio y resolución de un problema. Eso hay que tenerlo claro. Mucha gente
como aquí se involucran muchas cosas con fundamento, oye, ni le hacen caso a eso, porque dicen que no, que eso es perder tiempo, vamos a coger el código y vamos a tirarlo. Y ahí vienen los problemas, porque está trabajando sin disciplina. Eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ahí se pasa a la siguiente dimensión: ¿qué descubrir? Fíjense, cuando uno tiene un problema computacional que le interesa resolverlo, es bueno entender qué hay que descubrir en eso, ¿no? Para ver cómo uno puede, basado en observación, observando bien el proceso de la estructura, del desarrollo de la problemática, que uno puede descubrir. Es una etapa muy, muy importante, muy interesante, donde entra mucho la observación, se manifiesta el pensamiento lógico, el pensamiento crítico y una serie de cosas mentales que es importante tenerla clara. Entonces, esta dimensión consiste en observar cuidadosamente el comportamiento del flujo de eventos que conforman la situación. Es ver más allá de lo evidente y detectar cómo se mueven las piezas dentro del sistema del problema. Ahí uno observa varias cosas, descubre que hay procesos que hacen preguntas, procesos que están metidos en un bucle y esos tipos de cosas. O sea, son de las cosas que uno busca descubrir. Porque cada vez que uno estudia un problema computacional, uno tiene que ser capaz de reconocer si hay estructuras selectivas, estructuras repetitivas, en el proceso lógico de desarrollo de la información, que es el flujo de las acciones del problema mismo. Eso hay que tenerlo claro. Luego de ahí se pasa a la siguiente dimensión, y es cómo hacer. Fíjense el caso de esta persona. Esta persona estaba intentando, por decirlo así, resolver un problema y de repente dice esto: pero ¿y cómo hago esto? Estoy perdido. Probablemente porque empezó sin disciplina, se desesperó, como le pasa a muchas personas, que ellos entienden o creen que la programación es sentarse y tirar código, y tirar patas voladoras y hacer cosas, y por ahí se van todas las cosas del mundo, y no tiene un orden, una disciplina, no ha hecho un estudio, no investigamos nada. Eso puede que haya pasado en este caso. Entonces, ¿cómo hacer esta dimensión? Como bien se explica aquí, surge al identificar qué recursos son necesarios y cómo deben ser utilizados. Saber cómo hacer implica conocer las herramientas y técnicas adecuadas y tener dominio sobre su aplicación. Señores, una cosa es que uno tenga la teoría de lo que es una estructura selectiva, tenga la teoría de lo que es una estructura repetitiva, sepa lo que es un case y muchísimas herramientas de un lenguaje, a saber cómo usar eso y cuándo usarlo y cómo hacer una serie de conexiones, que eso es otra dimensión que anda por ahí, que son cosas muy distintas. Tener un concepto no es lo mismo que aplicarlo, y ahí entra el cómo hacer. De eso que habla esa dimensión. Luego de ahí viene lo que es el cómo proceder, que ya es la parte donde la persona diseña un plan. El cómo proceder no tiene que ver con el desarrollo del algoritmo en sí, sino con la disciplina que por parte del programador se va a seguir para poder resolver el problema. Como bien expresa esta persona acá, dice aquí que necesito organizarme y diseñar un plan de acción, ¿no? Ya es una disciplina para él. Entonces, en esa dimensión se define el plan de acción del programador. No se refiere al algoritmo en sí, sino al enfoque metodológico que adoptará para abordar la solución. ¿Qué pasos tomará? ¿En qué orden? ¿Y con qué criterio? ¿No? Ahí ya se empieza a
regirse por una disciplina. Y eso hay que tenerlo claro, porque la disciplina para uno resolver un problema es tan importante como la metodología que se usa para lograrlo. Luego viene una etapa, una dimensión que es prácticamente una de las más importantes. ¿Por qué? Porque después que uno ha encontrado toda la información relevante relacionada al problema, que la tiene de una manera, por decirlo así, informal, porque una computadora no va a entender eso de la manera que uno lo planteó en toda la pseudocodificación que haya hecho sobre el problema. Hay que buscar la forma de hacer que la computadora maneje todo eso, y ahí entra la dimensión del cómo asociar. O sea, cómo asocio toda esta información con los procesos matemáticos y lógicos, porque una computadora eso es lo que entiende, cosas matemáticas y lógicas. Esta dimensión del cómo asociar implica establecer relaciones entre la información del problema y los procesos lógicos y matemáticos que permitirán procesarla. Es la etapa en que se da sentido estructural a los datos. Aquí entra el asunto de los convenios, cómo yo extrapolo las cosas, cómo las manejo, cómo uso ya y aplico las estructuras de control, diseño de expresiones aritméticas, lógicas y todo ese tipo de cosas. O sea, buscando la forma de asociar esos procesos con lo que ya encontramos para que una computadora pueda lidiar con el problema. Y por último, logrado todo eso, viene ahora el tema de cómo uno conecta una cosa con otra. Una cosa es que ya uno sepa que va a usar un proceso matemático para hacer este cálculo, que va a usar un convenio para decir si voy a decir esto, aquello y lo otro. Y después que tenga todo eso, cómo eso se conecta de una manera lógica que simule el flujo de acciones del problema según el estudio que se ha hecho para poder resolverlo, ¿no? Una pregunta como se plantea aquí es cómo se ha de conectar todo esto de tal forma que produzca los resultados esperados. En esta dimensión, el cómo conectar, se establece la lógica de diseño de las acciones del algoritmo, define la estructura, el momento y el orden en que cada parte del programa se ejecutará para alcanzar la solución deseada. Señores, en todo eso se manifiesta el pensamiento lógico, que es el tema central de este video, de este webinar. Como se expuso, se mete la lógica de programación, se mete el pensamiento crítico, o sea, todas esas cosas se involucran para uno poder dar con la solución del problema. Estas 7 dimensiones son bien importantes, y una que falle puede provocar que no se llegue a la resolución del problema, y se manejan en ese orden, ¿no? Porque se van dando según las cosas se van haciendo, se hacen las preguntas, cómo voy a hacer esto, cómo voy a interpretar esto, cómo uso esto, todo ese tipo de cosas, que son preguntas que de una manera consciente o inconsciente, cuando se está metido en el ejercicio de la programación para resolver un problema, se están haciendo constantemente. Eso siempre es así, porque la programación, de cierta forma, el programador en sí mismo se vive haciendo preguntas internamente él mismo y resolviendo, probando, haciendo experimentos, cometiendo errores, arreglando, depurando y todo eso, porque la programación así es que funciona. Es un ejercicio en donde se involucra todas las cosas que hemos visto aquí, hablando de cosas de dimensiones, de habilidades técnicas y una serie de cosas que ya hemos visto. Eso funciona así, que son, como les dije, muchas de esas cosas están en el libro El ejercicio de la programación
del cual hablaremos brevemente. Fíjense, hemos llegado a la etapa final de este video y voy a dar una breve conclusión, algunas recomendaciones y voy a hablar un poco del libro El ejercicio de la programación, del cual yo soy el autor. Fíjense, los elementos que rodean el ejercicio de la programación son asimilados tarde o temprano por todo programador, aún sin ser plenamente consciente de ello. Los va incorporando a su práctica diaria, guiado por la experiencia, la lógica y la necesidad de resolver problemas de forma eficiente y estructurada. Los 7 pilares están presentes en el desarrollo de cualquier algoritmo bien hecho. La teoría lo sistematiza y lo convierte en una guía clara, accesible y enseñable. Su enfoque puede marcar una diferencia real en cómo se enseña y se piensa la programación. No es solo un esquema más, sino un reflejo real y constante del proceso mental que todos los programadores, consciente o inconscientemente, atraviesan cuando trabajan en un problema. Por eso tiene un valor muy grande, porque explica lo que realmente sucede en la mente del programador. Sirve como una guía práctica para enseñar a otros a ser más conscientes y estructurados. Es un modelo que puede aplicarse a cualquier problema, en cualquier lenguaje o contexto. La programación es un arte, y como todo arte requiere una mente despierta, disciplinada y creativa. Conquistarla implica activar una serie de procesos mentales que permiten enfrentar problemas con lógica y orden. Eso es importante tenerlo claro, lógica y orden. Entre estos procesos se destacan la capacidad de análisis, la abstracción, la modelación y la extrapolación, que hemos hablado brevemente de ella, la cual es muy importante. Y si una persona tiene problemas con la extrapolación del conocimiento, va a ser muy difícil que pueda resolver problemas computacionales. Esa facultad de aplicar lo conocido a lo nuevo, junto con el uso consciente de convenios y normas que rigen la interpretación y ejecución de ideas dentro de un algoritmo, como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Trabajar dentro de lo explícito y saber hacer explícito lo implícito es clave para formar una mente programadora sólida. Es esencial comprender que las normas, los convenios, la extrapolación y los pilares no son solo recursos técnicos, sino estructuras que moldean la forma misma de razonar y crear. Ahí está metido el pensamiento lógico y la imaginación. Eso hay que tenerlo claro, porque son ciertas habilidades y actitudes que se han de tener en este ejercicio. Cada solución bien escrita refleja paciencia, disciplina, claridad mental e imaginación. Así, programar se convierte en una manifestación artística que cobra vida en el escenario del ejercicio de la programación.
Por eso recomiendo este libro, el que tengo acá, ese que está ahí, El ejercicio de la programación. En este, con más de 20 años de experiencia como docente y programador, trato estos aspectos esenciales, el cual es rico en lógica de programación, algoritmo y programación básica en el lenguaje C, C++. Esta obra combina la perspectiva del docente con las inquietudes más comunes de los estudiantes recogidas a lo largo de los años para ofrecer un material didáctico completo. Fíjense, en ese libro están recogidos básicamente todos los temas significativos relacionados al aprendizaje de la programación, prácticamente desde el primer momento. Y se van viendo las cosas por niveles, ¿eh? Y tiene muchos ejercicios, muchas demostraciones, una sesión de problemas resueltos. Su propósito es servir como guía útil tanto para docentes como para estudiantes y personas interesadas en aprender a programar de manera clara, práctica y aplicada. Surge una pregunta: ¿qué se aprende en este libro? Le voy a dar un resumen de algunos puntos. Desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de abstracción, que son muy importantes, como ya hemos visto, para la resolución de problemas computacionales. Se aprenden fundamentos de lógica de programación y estructuración de algoritmos, porque todo eso se ve paso a paso, con muchos ejemplos y ejercicios. Análisis y abordaje sistemático de problemas computacionales, que eso, cuando uno está dentro del ejercicio de la programación, se involucra mucho con lo que es el análisis y cómo se debe de abordar un problema. Fíjense, cuando una persona no sabe cómo abordar un problema, eso es un desastre para llegar a la solución, porque eso define desde el comienzo, desde el principio, si va a poder o no llegar a la solución. Y como al principio hablé de algunas cosas importantes, significativas, referentes a la programación, el solo hecho de no tener una metodología adecuada, la concesión de una idea, aun siendo perfecta, corre el riesgo de no poder realizarse, porque el problema no está en la idea que uno tenga, sino en la manera en que uno la aborda, ¿eh? Y qué metodología utiliza para eso. Eso hay que tenerlo claro, porque es que la programación no es solo código. También se trata de expresión clara mediante expresiones algebraicas y lógicas. Punto muy importante que tiene que ver con lo que es la asociación cuando hablamos de los pilares. Comprensión y dominio de control del flujo de programa. Ahí entran las estructuras de control y todo eso, que vimos algunos ejemplos cuando nos metimos en algunos algoritmos. Aplicación de la técnica de divide y vencerás para resolver problemas, que es muy importante esta técnica. Ahí se explica de manera detallada cómo un problema se empieza a descomponer para irlo resolviendo por partes. Se hacen experimentos, se aprueban, se desaprueban, y todo eso forma parte de la metodología de desarrollo. Uso de una metodología estructurada para la programación, es lo que he estado hablando. Práctica y dominio de los principios básicos de la programación estructurada y modular, que como anteriormente hice énfasis en eso, que un algoritmo tiene una naturaleza formal y estructurada, y que dentro de un método eso es lo que hay.
Entonces eso cobra importancia y es importante tratarlo porque la enseñanza significativa de la programación tiene que ir desde lo más básico a lo más complejo, no desde lo más complejo inyectando al mismo tiempo lo básico, que eso es un error. Introducción a las estructuras de datos fundamentales, que son los arreglos, eso es básico en la programación. Fundamento básico del paradigma orientado a objetos, porque se da una orientación teórica sobre ese tema en ese libro para poder, en dado caso de que se quiera extender la programación a la orientación a objetos, ya tener una visión más clara. Este libro no solo te enseña a programar, que eso es muy importante, sino también cómo se construye la programación en un entorno formal, desde la idea inicial hasta un programa funcional. Fíjense, normalmente cuando una persona va a estudiar, a empezar a aprender a programar, le hablan de fundamentos y ese tipo de cosas, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las ideas, ¿no? Y en ese libro se trata ese tema, se explica y se toma una idea, se prueba, se hacen experimentos y si no funciona, pues la idea se modifica, se cambia. Y todo eso le va dando forma al desarrollo, creación e implementación del algoritmo, que son procesos que en todo el desarrollo de la programación se ven involucrados, porque ese libro recoge prácticamente toda la etapa metodológica de la construcción del algoritmo, desde que se concibe la idea, como he dicho anteriormente, hasta que se llega a implementar. Todas las cosas básicamente por las cuales se pasa, haciendo pruebas, quitando esto, quitando aquello, buscando errores, haciendo análisis, se mete el pensamiento crítico, el análisis lógico, pensamiento lógico, lógica de programación. Todas esas cosas están implementadas, están plasmadas, están mostradas, están veladas en ese trabajo. A través de ejercicios prácticos y guiados en ese libro, se desarrollará la destreza y habilidades necesarias para escribir programas efectivos, mejorar tus algoritmos y pensar como un programador, que eso es muy importante, que la gente aprenda a ver cómo es que el programador piensa, tenga una idea, porque este libro es una guía metódica y reflexiva que ayuda al estudiante a estructurar su pensamiento lógico y al docente a enriquecer su práctica pedagógica. Es importante entender, como había dicho, que muchas de las inquietudes recogidas durante años como docente que han tenido los estudiantes, de manera resumida, están en ese libro. Situaciones que yo he visto, cosas por las que los estudiantes pasan, pongo ejemplos, explico por qué algo no funciona, lo que se debiera hacer. O sea, está inyectada una metodología de trabajo, que es una cosa muy importante cuando uno quiere enseñar a una gente a programar, porque muchas personas se olvidan del proceso metodológico y se meten de lleno en variables, en código, error de cosas, y no le están hablando a la persona de la metodología y de todas las cosas que él necesita utilizar y tener clara para llegar a la concesión de una idea. Básicamente cosas así están en ese trabajo, porque ese no es un simple libro para aprender a programar en C. No, ese libro te enseña a tener de manera formal una estructura de pensamiento, tanto como de acciones, para tú abordar un problema, enfrentarte a una problemática, abordarlo, tener ideas, probarlas, hacer cosas. Inclusive hay un punto por ahí. Tú sabes que en la etapa de la resolución de un problema, muchas veces el programador dice, yo tengo que resolver este problema, pero para yo resolverlo tengo que ver si soy capaz de hacer este asunto aparte. Y empieza a hacer un experimento
con algo que tiene que ver con el problema, pero que no es el problema mismo. A ver si él puede esa parte resolverla, porque él sabe que si no lo puede hacer, tratar de resolver el problema, que es la estructura mayor, va a ser imposible. Que dicho sea de paso, Paul ya habla de eso, porque en ese libro hay muchas cosas metodológicas inyectadas, que se basan mucho en experiencia de más de 20 años como docente y programador, ¿no? Ese libro recoge muchísimos temas fundamentales sobre el aprendizaje de la programación. Tiene un aspecto filosófico, teórico, práctico, matemático, de programación, ¿no? Porque recopila todo. Es una guía completa para una persona empezar a entender la programación y cómo funciona. Porque ahí está develado el proceso de desarrollo en el ejercicio mismo de lo que es el ejercicio de la programación. Quiero decirle que tengo también un canal en YouTube. Ahí tienen mi canal de YouTube en esta parte de aquí. Ahí pueden encontrar muchos videos que yo he subido sobre temas relacionados a la programación. También, para encontrarlo más rápido, ustedes pueden escribir en YouTube el ejercicio de la programación espacio Miguel Aybar y me van a encontrar rápido. Van a ver un icono pequeño azul que tiene el título del libro y por ahí llegan más rápido, lo pueden encontrar más fácil. También ahí tienen mi correo, que es de Gmail. Me pueden hacer preguntas, expresar sus inquietudes o hacer más preguntas sobre ese libro, que con gusto les voy a responder. Ese libro lo pueden encontrar en ABC Software. Pueden llamar allá. Aquí debajo le estoy dejando el teléfono. Pueden también, me parece, no sé si está en Centro Cuesta del Libro, pudieran llamar y preguntar para que se enteren. Ahora, la mejor oferta la tienen en ABC Software. Pueden llamar allá y se van a enterar. También les diré que doy cursos de programación por internet. Hay una página web que se está trabajando, elaborando, donde se está anunciando todo eso, aunque ya los cursos están funcionando, porque se trabajan conjuntamente con un aula virtual y se ponen tareas, ejercicios, los videos se graban en YouTube. Son clases sincrónicas, o sea, yo siempre estoy presente con el estudiante 2 veces por semana. Cada reunión es de 2 horas. Se tienen varios cursos como lógica de programación, que en dicho sea de paso, cuando la gente se inscribe en el curso primero, que es el de lógica de programación y metodología, ese libro se le da gratis. Hay un curso de introducción a la programación en C, hay cursos de Java, cursos de SQL, Visual C, hay varios cursos. Ustedes me pueden al correo, por ejemplo, me envían su correo, me dicen que están interesados en eso, y cuando la página del curso esté lista, yo les puedo mandar el dominio para que la visiten. Si se quieren inscribir por ahí, todo eso, o hacerme cualquier pregunta, ya saben que me pueden contactar a mi correo, todo eso. Porque hace tiempo yo estoy formando programadores en este país y lo estoy haciendo a través de internet, con esos cursos que son de pago. Yo le agradezco la atención brindada en este espacio, que han disponido de su tiempo para escuchar este tema de lo que es la programación, de mi libro y de cosas importantes que tienen que ver con el aprendizaje. Pues bien, le agradezco una vez más su presencia y espero, Dios mediante, si alguien tiene alguna duda, pues me escriba a mi correo. Que pasen buenas noches y gracias por su atención.